Programa especial. En los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Y asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los Centros Nacionales de Totalización. Esta sala certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial. Escuchábamos más temprano lo que fue la intervención de la magistrada y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Electoral, Carislia Rodríguez, quien este jueves 22 de agosto resolvió de esta forma la controversia que intentó deslegitimar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país dictó sentencia definitiva que convalidó los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, que confirmó el triunfo del presidente Nicolás Maduro. Esta decisión es el producto del recurso contencioso electoral presentado por el presidente de la República para que el tribunal, con competencia en esta materia, desarrollara una investigación exhaustiva y técnica para despejar esta pretendida crisis que intentó generar e instalar la facción más radical y violenta de la oposición. Al mismo tiempo, quedó aclarado que no es una novedad de Venezuela que una instancia del máximo tribunal intervenga en este tipo de controversias, ya que está estipulado en el ordenamiento judicial vigente, así como ha sido un paso al que han recurrido otros países, en casos como México recientemente, en los Estados Unidos en la elección del año 2000 entre George Bush y Al Gore, y en Brasil, en donde el máximo tribunal electoral de ese país ratificó el último triunfo del presidente Lula. Para revisar la importancia de la decisión conocida el día de hoy, así como su alcance en lo inmediato, vamos a tener un programa especial con invitados calificados y por ende también muy especiales. Pero antes vamos a revisar qué dijo más temprano el presidente Nicolás Maduro sobre la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Cada país tiene sus mecanismos. Aquí hay dos caminos. Al final es uno solo. Hay dos opciones. O el camino de la Constitución, las leyes, la institucionalidad y la paz, o el camino de la violencia, el odio y la guerra civil. ¿Quieren ustedes paz o guerra? ¿Quieren constitución o violencia? ¿Quieren odio o amor? Bueno, hoy el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, luego de hacer un trabajo técnico, científico, profesional y jurídico, basado en las leyes como Poder Judicial de la Nación, ha emitido una sentencia histórica y contundente. Y nosotros decimos, desde las calles de La Guaira y de Venezuela, santa palabra, hágase la paz. Respeto absoluto a los poderes públicos. Respeto al derecho a la paz. Respeto a la soberanía nacional. Justicia. Y a través de la justicia seguir transitando el camino de la paz, del trabajo, de la unión nacional, del diálogo, de los consensos presentes y futuros.
que respeten la Constitución y respeten al pueblo. Bien, escuchábamos lo que fue la reacción del presidente de la República más temprano desde el estado La Guaira con respecto a la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó los resultados del Consejo Nacional Electoral que dieron el triunfo al presidente Nicolás Maduro con el 51,95% de los sufragios. Han dicho santa palabra. Lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia es la decisión inequívoca, se respeta y así lo ha dicho con una frase muy popular pero elocuente, inequívoca en nuestro lenguaje de que hasta aquí estaría llegando esta pretendida controversia que ha planteado la extrema derecha, la facción más violenta de la oposición en Venezuela. Les decía que teníamos invitados especiales calificados para revisar distintas perspectivas de esta decisión. Y tenemos acá en el estudio, vamos a esperar que nuestro director nos ponga en pantalla a nuestra primera invitada, Patricia Villegas, presidenta de Telesur. Tenemos a Olga Álvarez, abogada constitucionalista. Tenemos al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Estamos viendo a Patricia Villegas en pantalla. Olga Álvarez, Jorge Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional, presidente. Y tenemos vía Zoom al analista político y también comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela, con quien vamos a estar tratando de revisar durante aquí. Tenemos en pantalla a quien damos la bienvenida a Miguel Ángel a este espacio, a este programa especial. Vamos a abordar la perspectiva comunicacional, constitucional, el análisis político y también la posición, lo que se va a desarrollar desde uno de los poderes públicos como es la Asamblea Nacional. Más temprano tuvo también un posicionamiento, una declaración, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que tenemos acá acompañándonos en este programa, y quería preguntarle cuál va a ser el paso siguiente después de esta decisión. ¿Ya se cierra este capítulo de la controversia sobre las elecciones? ¿Viene algo más? Yo creo que lo que ocurrió hoy en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia constituye un hito histórico de lo que representa el funcionamiento de un Estado con los papeles que cada uno de los poderes públicos ejerce en materia de colaboración entre los poderes, de concomitancia en el desarrollo de esos poderes y principalmente lo que es el fin último del funcionamiento de un Estado sano, de un Estado eficiente, que es preservar la salud social del país, preservar la paz de la República, preservar los principios inalienables de soberanía, de independencia y la sapiencia, la sabiduría con que los dos magistradas y un magistrado del Tribunal Supremo en sala electoral hoy establecieron una sentencia que tiene que ver con un planteamiento que hace la cabeza del Estado, el jefe del Poder Ejecutivo, el presidente Maduro, en pleno furor fascista, en plena arremetida de lo que ya queda perfectamente claro, fue un golpe de Estado en contra de la paz, en contra de los ciudadanos. 25 venezolanas y venezolanos fueron asesinados en 48 horas, en 72 horas, pero la mayor parte de los asesinatos ocurrió en la madrugada del 29 de julio para el 30 de julio. Y fueron a las casas a matar mujeres porque habían cometido el gravísimo delito de ser jefe de una VC, o asesinaron a dos comunicadores sociales de una radio comunitaria, o asesinaron a personas solamente porque tenían aspecto de chavista o porque un señor con pinta de chavista estaba caminando por la Plaza Oleario. Es decir, era un golpe bien orquestado con toda la plataforma comunicacional que es el arsenal principalmente que ellos tienen, con el apoyo claro de los poderes fácticos imperiales del planeta, con la voz de los lacayos que siempre salen, el tal Boris, el arrastrado de Boris, el otro, que siempre van a servir de comparsa a lo que la administración estadounidense señale. Boric parece que es el más sobresaliente de todos porque siempre se menciona a Boric y los demás. Además se la quiere dar inteligente, y hoy citó un verso, una frase maravillosa del poeta chileno Vicente Huidobro que decía: adjetivo que no da vida mata, saltando hacia adelante diciéndole que nosotros le íbamos a insultar, y entonces dice, pero igual hablo como el poeta Vicente Huidobro, adjetivo que no da vida mata. Para él no tenemos adjetivo, para él tenemos sustantivo, arrastrado. Eres un arrastrado, eso es un sustantivo, eso no es un adjetivo. Eres un lamezuela, eso no es un adjetivo, eso es un
un sustantivo, en la mezuela de Boris, pero a lo que nos importa. En esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, lo primero que ocurre es que se soporta la fuerza de la Constitución. Olga sabrá más de eso que yo, pero incluso, como siempre, estos sectores de la extrema derecha empiezan a señalar que no hay competencia, que el Tribunal Supremo no tiene competencia. ¿Cómo no va a tener competencia si en todos los países del mundo a las decisiones que toma el órgano electoral correspondiente, cualquiera que ella sea, siempre tiene que haber una instancia de alzada, como dicen los abogados? Es decir, pasa algo aquí y yo voy a un sitio donde se dirime de manera definitiva. ¿Qué se estaba dirimiendo aquí? Justamente, frente a la arremetida violenta, fascista, el presidente de la República y presidente electo en ese momento acude al Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral amparado en el artículo 297. Pero por Dios, son 5 líneas. Yo he visto abogados con posgrados no sé dónde y los he visto decir cada barbaridad y son incapaces de leerse 5 líneas en un libro de este tamaño. Aquí está perfectamente claro que la jurisdicción en temas electorales, el contencioso, como dicen los abogados, es la sala electoral del Tribunal Supremo. ¿Y a qué va el presidente? A decir, miren, es un golpe de Estado, hay una arremetida en contra del sistema electoral. El sistema electoral fue salvajemente atacado. Hay muchísimos testimonios de expertos en temas de ciberseguridad que señalan que nunca antes habían visto un ataque como el que recibió el sistema electoral completo, porque no solamente fue el ataque al sistema de transmisión, quemaron sedes del Poder Electoral en varios estados, atacaron el material electoral. Fue un ataque en toda la línea. ¿Qué perseguía? Perseguía que no se pudieran dar los resultados la noche del 28 de julio para ellos poder instalar su golpe, muy parecido al 11 de abril, solamente que el 11 de abril fue un golpe de los medios de comunicación. Parecido al esquema de Bolivia también. Muy parecido al esquema de Bolivia. Entonces, no había resultados por el Consejo Nacional Electoral por la imposibilidad frente al ataque y ellos aparecían con una página web que curiosamente habían contratado 3 días antes, el viernes 27 de julio, 2 días antes. Contratan una página web y la guindan en una nube, qué casualidad, de Amazon, uno de los mayores agresores que ha tenido Venezuela, los 3 mosqueteros de la maldad y los 3 dictadores verdaderos del nuevo poder que está amenazando la libertad del planeta. Y entonces, si ellos ya habían contratado la página, la intención que ellos tenían era publicar estas cosas falsas que publicaron. ¿Qué importancia tiene? Que el presidente va al tribunal, el tribunal de inmediato se aboca y, claro, no quisiera extenderme demasiado en los elementos fundamentales de esta sentencia, pero hay un elemento que yo creo que debemos resaltar. El primero de ellos es que no es Venezuela la única instancia, el único país del mundo que tiene la instancia superior tribunalicia a la cual acudir. En la sentencia están establecidos varios ejemplos, pero son decenas, centenas los países del mundo que tienen una jurisdicción de tipo judicial. México, una oposición muy parecida a la oposición venezolana, que desprecia el desarrollo de procesos transformadores como el de la Cuarta T en México y aquí en Venezuela, y de inmediato, con la prepotencia que los caracteriza, impugnó el resultado electoral. El tribunal decidió, no, mire, ganó Claudia Sheinbaum, como en efecto ocurrió. Brasil, señor Celso Amorín, sé por qué se lo digo, señor Celso Amorín, en Brasil, el que llegó segundo, un fascista llamado Jair Bolsonaro, impugnó las elecciones, el Tribunal Superior Electoral de Brasil toma una decisión y que se desencadena un intento de golpe de Estado, exactamente igual que aquí en Venezuela. Porque en el caso de Brasil, al menos Jair Bolsonaro acudió a las instancias para correcto, pero para fíjate hacerlo, que ¿no? Una característica de la derecha en Venezuela es una cosa bárbara. Estuvimos revisando, Olga fue consultora jurídica del Poder Electoral y fuiste rectora también del Poder Electoral, ¿no? No, bueno, pero fuiste consultora, fuiste directora del Poder Electoral. Yo estuve revisando, la derecha venezolana jamás ha reconocido un resultado electoral, nunca desde el año 2004 para acá, en 20 años que han habido, qué sé yo, 15, 16 elecciones, jamás han reconocido una elección en la que hayan perdido.
El 2004 dijeron que hubo fraude en el referendo revocatorio que confirmó la presidencia de Hugo Chávez. No reconocieron. En el 2006 casi linchan a Manuel Rosales porque dijo, no, sí perdí, pero no perdí por tantos votos. Le dijeron fraude, lo bajaron y se fue la transmisión por alguna curiosa razón. No reconocieron la elección presidencial del año 2013 que escogió el presidente Maduro. 11 muertos costó la barbarie protagonizada por Enrique Capriles Radonqui, que llamó a la violencia, que llamó a que la gente saliera a quemar, a matar, a destruir. 11 venezolanos fueron asesinados en esa oportunidad. No reconocieron la elección del año 2018, ni siquiera participaron en esa elección, no reconocieron la elección de Asamblea Constituyente, solamente reconocieron el resultado del año 2015 porque fue la elección que ellos ganaron para generar el desastre que vino después. Por eso hay otras cosas a discutir aquí. Ya nosotros no podemos continuar, por ejemplo, con una ley de partidos políticos como la que tenemos hasta ahora, que data del año 64 y que tiene una reforma en el año 2010. Vamos a desarrollar esos aspectos más adelante y vamos a revisar con la abogada Olga Álvarez justamente los aspectos jurídicos, constitucionales que intervienen en este recurso contencioso introducido por el presidente de la República. Algunos factores políticos intentaron desacreditarlo diciendo cómo el presidente de la República, que se supone ganó la elección, va a impugnar la elección en donde ganó. ¿Es esto descabellado? La decisión, la medida que tomó el presidente de la República? Mira, primero hay que aclarar a la opinión pública porque todavía hay quien insiste en desorientar y desinformar maliciosamente al pueblo venezolano y a la comunidad internacional. Lo que se introdujo no fue un recurso impugnatorio del resultado electoral. O sea, en la esfera de lo público había un cuestionamiento y un desconocimiento del poder electoral, que es la única rama del poder público que tiene competencia exclusiva y excluyente para dar resultados oficiales sobre el proceso electoral. Se desconoce el poder electoral, pero también luego se intenta desconocer todo el ordenamiento jurídico, se desconoce la jurisdicción electoral, que es especialísima en materia electoral, y se intenta confundir diciendo que él está impugnando. No, él no está impugnando. Él lo que presentó fue un recurso dentro del marco de las competencias de la sala electoral, bien como decía el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que está en la Constitución del 297, pero también está en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y también está en la jurisprudencia, porque en la jurisprudencia hay un abanico de pretensiones que cualquier persona que sienta lesionado derechos políticos electorales puede acudir ante la sala electoral para presentar la situación, bien sea recurriendo a un acto o bien sea planteando. En este caso, el presidente de la República sintió que se estaban lesionando sus derechos. En este caso, el presidente de la República. Por supuesto, el cuestionamiento del poder electoral en cuanto a las facultades que tiene de dar los resultados oficiales, el golpe que se estaba intentando mediante un fraude de ley, porque este sector utilizó las leyes electorales para participar, pero con otros objetivos. Eso es un fraude de ley. Entonces, digamos que ante la situación del desconocimiento, de la marcada, campaña que se estaba haciendo para desinformar al pueblo venezolano y mentir al pueblo venezolano, el presidente buscó una solución constitucional, como la buscó en el 2017 para acabar con los actos terroristas. La solución constitucional, ¿cuál era? Ir a la garantía que ofrece la Constitución, que es la garantía jurisdiccional sobre los actos electorales. O sea, en Venezuela, digamos que hay dos instancias importantes. Una que administra, garantizando la imparcialidad, la celeridad, etcétera, y la fidelidad del voto, y otra que garantiza al pueblo cualquier recurso que pueda tener para, digamos que, validar una situación electoral o para reclamar. Por ejemplo, para que sepa, en el recurso contencioso, en el contencioso electoral se presentan solicitudes de convocatoria de elecciones y no van contra ningún acto, no están impugnando nada. O se solicita una mero declarativa en relación a que se valide un reglamento. Eso no está impugnando nada, pero eso entra dentro de las competencias. Eso se lo digo a los abogados, pseudoabogados que se dedicaron a hablar sobre la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la Ley Orgánica de Procesos Electorales, pero ni siquiera se tomaron la molestia ni de leer el reglamento, sobre todo con el tema de la diferencia entre la presentación de resultados y la publicación de resultados en Gaceta Electoral. O sea, esas diferencias tan importantes para entender lo que estaba ocurriendo, estos pareciera que los desconocen. Entonces, es importante otro tema. Esto es cosa juzgada. ¿Okay? ¿A qué se refiere con cosas jugadas? Cosa jugada significa que no hay recurso
posible contra la decisión de la única y máxima autoridad ¿No hay apelación jurisdiccional. después de esto? Es inapelable la decisión de la sala electoral. Santa palabra, se cierra este capítulo. Se cierra este capítulo. Este es el final, como dijo alguien por ahí. Este es el final. Patricia, desde la perspectiva comunicacional fuera de nuestro país, que también ha sido uno de los frentes que se han empleado para atacar a Venezuela, para generar este clima de desestabilización, tú como presidenta de medio de comunicación, que tienes también contacto privilegiado con otros agentes comunicacionales, ¿cuáles son las reacciones? ¿Cómo te han consultado, te han preguntado sobre cómo es el clima actualmente en Venezuela? ¿Se están dibujando otro escenario catastrófico distinto al que estamos viviendo en el país, que es de absoluta tranquilidad? Bueno, en el gremio de los periodistas también hay compañeros que leen poco, así como hay abogados que leen poco y políticos que leen poco. El presidente dijo muy rápidamente, el presidente Maduro dijo muy rápidamente que estábamos frente a un golpe de Estado. Y pienso que esa declaración fue muy importante en términos comunicacionales para los ciudadanos en Venezuela. Los medios de comunicación y en este caso, digamos, las expresiones que ellos tienen en las redes sociales y como hemos venido en estas últimas horas denunciando de manera muy importante lo que llamamos influenciadores, que deberíamos, yo pienso, cambiarles ese nombre porque es como demasiado rimbombante para lo que hacen y para lo que impactan. Tenían un rol, un juego, o sea, había un golpe de Estado que tenía, como en el año 2002, tenía unos protagonistas, un papel, Okay. cada uno de esos protagonistas, y dentro de eso jugaba una parte muy importante los medios de comunicación, pienso que sobre todo los medios de comunicación internacionales. Si tú ves todavía hoy un canal como CNN en español, que tiene hoy por hoy muchísima fuerza en la conversación digital, ¿cierto? No tanto en la pantalla tradicional, su cintillo dice Venezuela en vilo. Entonces, cuando tú estás en un medio de comunicación como Telesur, por ejemplo, y muestras imágenes de un día como hoy, sacamos una moto con una cámara y paseamos esa moto por distintos lugares de la ciudad de Caracas y la gente está comprando, la gente está en los centros comerciales, la gente está llevando a los niños al fútbol, al béisbol, en vacaciones, la gente está haciendo deporte, ejercicio en la calle, entonces es como demasiado contraste entre la realidad real y la realidad de las redes sociales y de los medios de comunicación, y pienso que ese es uno de los elementos fundamentales del tema comunicacional de esta jornada. No solamente en lo precedente, que sí también, pero desde el 28 en la madrugada, porque el 28 durante todo el día, no sé qué piensan nuestros otros dos compañeros esta noche. Tres invitados que están sí, incorporados, Miguel Ángel. Una jornada con Miguel Ángel, que está por vía Zoom. Fue una jornada en la que nadie podía mostrar nada distinto a lo que realmente estaba ocurriendo, pero cuando se da el punto de partida para el desarrollo de lo que el presidente Maduro luego califica como golpe, empezaron todas las tergiversaciones de manera muy relevante sobre la realidad de este país. Y lo que creo que hay que decir a esa primera pregunta es que así como hubo actores políticos, actores económicos, también hubo actores mediáticos, actores en las redes sociales, actores de esos que llamamos influenciadores que han participado de una manera coordinada, organizada en este golpe. ¿Qué pasa? Que en Venezuela particularmente la sociedad tiene unas vacunas contra el golpe. Creo que juega un papel muy importante que se denuncia sin ningún tipo, digamos, de excusas ni de ambajes que hay un golpe de Estado. Eso no sucedió en Bolivia, por ejemplo. Eso es una de las diferencias de lo que pasó entre Bolivia y Venezuela. En Bolivia, en ese momento hubo mucha confusión, los actores lograron interferir de una manera muy importante, no había claridad comunicacional y por tanto tampoco nadie sabía a ciencia cierta qué estaba pasando. Aquí sí, hubo una reacción muy rápida del gobierno y la gente tiene unas vacunas contra el golpe. Primero porque ya lo han vivido, o sea, no es una cosa extraña, pero segundo porque también aquí se ha hecho, y me refiero al campo comunicacional, un esfuerzo enorme. O sea, tuviste al presidente Maduro en 3, 4, 5 actos de campaña en el último tiempo, que fue impresionante. Los actores políticos, como uno de tus invitados, habla permanentemente, explica. Este mismo programa significa un esfuerzo de estar explicando, hablando, contando. Hay una gran apuesta comunicacional que no es de ahora tampoco. Sí, que no hay que dejar espacio vacío, ¿no? Del comandante Chávez. Entonces no se deja ese espacio vacío, no se abandona nunca la batalla comunicacional, la lucha. Siempre se está con la verdad por delante mostrando. O sea, la gente te dice,
y porque además está concebido así, ¿no? Te reprocha, te juzga, te condena por las redes sociales, pero tú tienes una verdad que es inobjetable. El país está en calma, la gente está disfrutando de un día como cualquier otro día en una ciudad como Caracas, y esa es la realidad. En vilo no existe sino en esa otra realidad paralela que no puede, en todo caso, estar por encima de la realidad real. Y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado este nuevo episodio de Golpe, y es que la gente no creyó el cuento, no se comió el cuento, pero no porque, oye, es que no, sino porque hay una cantidad de factores que han hecho del venezolano, de la venezolana, incluso de distintas tendencias políticas, que ven y entienden su realidad de otra manera, como no está sucediendo en otros pueblos de nuestra región, y será digno de estudiar, de detallar, de desmenuzar, así como la actuación de las distintas instancias del Estado venezolano en estas jornadas. Y seguramente habrá que estar alerta porque en este instante en donde tal vez hay alguna confusión en estos actores comunicacionales, estarán también cocinando alguna estrategia para avanzar en función de contrarrestar esta decisión y el impacto de esta decisión de la sala electoral. Decisión que justamente hay que acatarla, presidente de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué pasaría en el caso de aquellos actores que pretendan ir en contra de ella y desacatar esta decisión? Hay que colocarle el prefijo des a la palabra acatar. Estarían desacatando una decisión del Tribunal Supremo que por esta Constitución tiene que ser acatada por todo el pueblo de Venezuela, por todos los ciudadanos de este país. Como bien decía Olga y Patricia también lo resaltaba, es inapelable una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, y esa fue la razón principal por la que el presidente acude al tribunal y por la que el Consejo Nacional Electoral se somete rápidamente a una solicitud que hizo el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Pero va a haber consecuencias legales, políticas de ello? Sin duda alguna, sin duda alguna. Una de ellas es una decisión que tomó hoy la Asamblea Nacional de establecer una nueva ley de partidos políticos para que los actores políticos asuman con responsabilidad el papel fundamental que tienen en la interacción con la sociedad venezolana. Hemos tenido siempre, esta derecha siempre, pero siempre, en la historia reciente, en la Revolución Bolivariana, han estado a merced de las decisiones de la administración Bush, u Obama, o Trump, o Biden en este momento. Es una cosa realmente pasmosa cómo están subyugados por las decisiones que tome un determinado funcionario de la administración norteamericana. Incluso la plataforma unitaria fue obra de James Story. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dicen algunos de los representantes que participan en la llamada plataforma unitaria. Dicen, este invento maldito, así lo dicen, de James Story, porque fue Story quien los convocó a Bogotá y le dijo, ustedes de ahora en adelante no se van a llamar G3, ni G4, ni MUN, ni nada, se van a llamar plataforma unitaria. Y en esa plataforma unitaria, para poder controlar algunos discos los que estaban por allí, entonces puso una cantidad de partidos pequeñitos, inexistentes, a tener la misma capacidad de voto que tuvieran los otros partidos más grandes. Es decir, es siempre han estado a merced de lo que los gringos digan, pero ahora ya se les fue la mano, porque ahora solicitan invasiones. Yo me pregunto, ¿qué país del mundo permite que una persona que dice venga un ejército extranjero y ocupe el territorio de la República y viole mujeres y asesine personas y destruya edificaciones y bombardee ciudades? Entonces esa persona que solicita esa barbaridad pueda ser candidato al menos a concejal en un consejo municipal en cualquiera de los 335 municipios. ¿Qué país del mundo aceptaría? ¿Aceptaría Francia un candidato a la presidencia que solicite que Rusia invada Francia? Es inaceptable. ¿Aceptaría Estados Unidos un candidato a algo que proponga un golpe donde los militares se levanten en contra de la Constitución y del orden instituido? No solamente no lo aceptaría, estaría preso y le meterían cadena perpetua a quien incurra en un delito de esa naturaleza. Eso nos obliga a pensar y a reflexionar que la sociedad venezolana y las instituciones requieren de instrumentos mucho más poderosos, una nueva ley de partidos políticos, reformar la ley de procesos electorales, que los partidos políticos no tengan esa impunidad en el momento de la actuación, que, por ejemplo, es un debate que está en boga. El presidente Maduro ha dicho, Venezuela es el epicentro del gran debate contra el fascismo en el planeta, que tiene visos de extrema gravedad porque viene unido, como dice Patricia, a una estrategia comunicacional bien orquestada que va directamente al lóbulo frontal
de los habitantes de este planeta, que va directamente a poner a las personas a buscar todo el tiempo satisfacciones inmediatas a través del like o a través de explotación de cosas tan primitivas en la mente humana, como es el caso del narcisismo primario, que nos pone en una situación de extrema peligrosidad, porque rápidamente logran sembrar una situación de odio que hace 48 horas la gente no necesariamente estaba dentro de su bagaje, digamos así, mental y psicológico. Muchas de las cosas que vimos, de los gritos, de los aspavientos, de los mensajes, vamos a picar a tal o cual persona y te lo vamos a devolver en unas bolsas. ¿Cuántas personas que por el gravísimo delito de haber participado en una tarima cantando en la campaña del presidente Maduro, que por cierto fue de las más vistosas, hermosas, musicales y alegres campañas que he visto yo en mi vida y que creo que ha visto Venezuela en toda su historia? Entonces, por el hecho de que tú decidiste cantar una canción y acompañar al presidente Maduro, merecías que a tu pareja, que a tus hijos, que a tu mamá los asediaran por las redes, los asediaran en sus vehículos, les pusieran cruces de velas encendidas en las fachadas de sus casas. Esas son cosas bárbaras. Y todo eso fue orquestado a través de todo este bagaje que está plenamente planificado, organizado. Es en modo alguno espontáneo. No sé si estás viendo, es viral ahora, que están apareciendo una serie de influencers y además cosas tan... Antes un opinador en un medio de comunicación era un señor ilustre, Pedro Barrueta. Había que leer Jotepa algún Delgado, libro, sí, haber estudiado algo. O sea, tenías que haber leído algo, pero tú ves a unos analfabetas funcionales, a unos ágrafos, tú los ves, ahorita no que eres tú, yo soy influencer. ¿Por qué? Porque manejo un Uber en Argentina. Ese que maneja el Uber en Argentina fue desmantelado porque resulta que lo contrataron por $400, sembró odio, sembró destrucción y sembró el afán de perseguir chavistas. Una página que es de historia, que está dirigida a los niños, una página mexicana, hoy salió. Esa página mexicana que tiene un mapa con unos ojitos, no sé si tú lo has visto. Ajá, sí. Y que tiene historia y tal. Habla, sí. $5.000 cobró al equipo de María Corina Machado para que saliera diciendo, pero yo voy a decir palabras, voy a decir frases típicas como violencia, como que desasosiego, las palabras que rápidamente llegaron a la mente del planeta. Presidente de la Asamblea, vamos a incorporar a esta conversación justamente que estamos hablando de comunicación, de programación a través de palabras claves para generar estos instintos primitivos, a nuestro analista y también experto en comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, quien vamos a tener en pantalla incorporado a continuación para justamente preguntarle sobre el desarrollo de este escenario que estaba describiendo el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, y al mismo tiempo aprovechar para preguntar tu lectura política de esta decisión de la sala electoral, tomando prestada la frase del diputado Jorge Rodríguez. ¿Es este el final del hasta el final? Bueno, no escuché la pregunta. Vamos a recapitular. Bueno, vamos a empezar por la última pregunta. Tu lectura política de la decisión tomada por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y estaba tomando prestada la frase del diputado Jorge Rodríguez para hacerte la pregunta a ti. ¿Es justamente esta decisión el final del hasta el final? Ok, bueno, muy buenas noches a todos y a todas, a los usuarios y usuarias, a ustedes, queridos compañeros y compañeras. Bueno, lo que sucedió hoy día puede ser analizado incluso desde el punto de vista de la filosofía, y de la filosofía del conocimiento por una parte y de la filosofía política de otra. Y me explico, porque a través del Tribunal Supremo de Justicia hoy se dio una ración de realidad a una especie de locura colectiva creada, no espontánea, no natural. Y digo, por una parte, desde el punto de vista de la filosofía política, porque esto no es nuevo, ya lleva muchos años en Venezuela, las lógicas imperiales están tratando de crear, por una parte, un paraestado, filosofía política. Y por otro lado, desde el punto de vista de la epistemología, de la filosofía del conocimiento, se está tratando de crear una pararealidad. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia atacó tanto la creación de este paraestado como de la pararealidad. Me explico.
Con el experimento de Guaidó e incluso mucho antes se trató de crear un parapresidente de la República, es decir, un parapoder ejecutivo. Una vez que esto falló y en el tránsito se creó una para-Asamblea Nacional que supuestamente sigue existiendo. De la misma forma, por esos años se creó un para-Tribunal Supremo que también abortó después de un poco. Y este fenómeno de laboratorio que se preparó para el 28 de julio por parte de los factores más radicales de la oposición, estaban también tratando de crear un para-Consejo Nacional Electoral. Ahora, con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia hoy, este para-Poder Electoral también abortó. ¿Y por qué se quiere crear un paraestado a través de las lógicas de los Estados Unidos, del Departamento de Estado? Porque crear un paraestado quiere decir quitarle al petróleo venezolano, las mayores reservas del mundo, quitarle a la quinta reserva de gas del planeta, quitar a nuestras fuentes acuíferas, nuestros minerales preciosos, a nuestra mega biodiversidad, un Estado que los proteja. Es decir, detrás de toda esta lógica de los Guaidó, de los Edmundo González Urrutia, de la María Corina Machado, de Súmate, de una página web con supuestas actas, existe la voluntad manifiesta simplemente de deshacer a cuentagotas a través de distintos elementos, metodologías, tácticas y estrategias al Estado-Nación venezolano. Y hoy, con el Tribunal Supremo de Justicia, desde el punto de vista de la creación del paraestado, esto fue erradicado, porque se demostró, uno, que esto no es una república bananera, dos, que esto es un Estado-Nación moderno con instituciones que funcionan, esto es una república cuyos poderes públicos, velados, acompañados por un pueblo y por una democracia participativa y protagónica, están activas. Pero por otro lado, también se dio al mismo tiempo la creación de una para-realidad, y por eso hablo de la filosofía del conocimiento, de la epistemología, y podríamos hablar incluso de la filosofía de la comunicación. Porque actores como los que ustedes han señalado, influencers, medios de comunicación nacionales e internacionales, Revista Semana de Bogotá, New York Times, Washington Post, Le Monde, Le Figaro, Deutsche Welle, El País de España, trataron de crear una para Venezuela, ya un para país, es decir, un país inexistente que solamente existiría en los medios de comunicación internacionales y que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad venezolana. Es por eso que después de las elecciones del 28 de julio, ellos tuvieron que lanzarse a la calle, un plan que ya estaba estipulado, y recuerdo las palabras de Jorge Rodríguez aquí presente cuando dijo, entendimos entonces que el plan no era electoral, que se estaba dando otro tipo de plan. Pero ese plan fue abortado gracias a las autoridades nacionales en 48 horas. Es decir, 29 y 30, ya el 30 en la noche había mermado toda esta violencia que ellos querían institucionalizar por semanas o por meses. Y al perder las calles, ellos tuvieron que llevar esa para-realidad, esa para-Venezuela a los medios de comunicación 3.0 y a los influencers a nivel internacional. Hoy día lo único que le queda a este plan macabro de destrucción del Estado-Nación venezolano, de destrucción de Venezuela como patria, como república, lo único que le queda es el ámbito internacional, entre comillas, e internacional de Bogotá, de Madrid, de Miami, de estas pocas capitales del activismo extremista, porque gran parte de los países del mundo ya han aceptado al único presidente que existe en Venezuela, que se llama Nicolás Maduro. En este sentido, entonces, para cerrar mi idea, es que lo que sucedió hoy en Venezuela con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia fue una dosis de realidad que echa por la borda todo este plan macabro de la creación de una para-realidad. Miguel Ángel, tomando justamente prestado la expresión o la reiteración sobre lo paralelo, este impulso, este apetito por crear instancias paralelas por parte de la oposición extremista, quería aprovechar la apreciación de la abogada Olga Álvarez, justamente, ¿qué corresponde para estas personas que tienen ese impulso de crear plataformas, crear instancias paralelas? ¿Qué ración de realidad, tomando
prestada No, la expresión de Miguel Ángel, le corresponde a estas personas. La ración de realidad le corresponde a la jurisdicción penal en este momento. O sea, digamos que ya lo electoral fue resuelto, ya fue... Pero eso no es represión, dirían ellos, ¿no? No, ellos han cometido ilícitos constitucionales y fue declarado además por la sala que están cometiendo ilícitos constitucionales, además de delitos electorales. Pero la usurpación de función, el forjamiento de material electoral, porque a todas luces todos pudimos observar cómo en esa página que nombraba el presidente de la Asamblea había actas forjadas. Todo eso será investigado. La orden es que la Fiscalía siga investigando los Está delitos. mencionado en Yo la sentencia. sumaría el tema de fraude de ley. Y además que si hacemos un mapeo, digamos, de la realidad, la actuación no fue solamente desconocer a lo interno, sino esto está enlazado con grupos fuera de este país que están, digamos, financiando, involucrándose en este intento nuevamente de desdibujar a Venezuela, desdibujar a la soberanía. Y eso tiene obviamente una sanción penal importante. Estamos hablando de ilícitos que podrían considerarse de traición a la patria, además de ilícitos comunes como usurpación de funciones o forjamiento de actas. Diputado, quería mencionar algo Sí. cuando estaba hablando Miguel Ángel. Sí, porque mientras Miguel Ángel hablaba, yo sé que él y yo somos fanáticos de la novela negra, de las novelas policíacas, tratando de establecer el modus operandi del crimen que se cometió y que siguen cometiendo algunos de los supuestos actores políticos de la extrema derecha venezolana. ¿Cómo fue el crimen? ¿Cómo es el CSI, como esa serie donde tú vas y después haces el estudio forense del evento criminal? Pues bien, ellos jamás hicieron campaña electoral. Ellos jamás se dedicaron a presentar argumentos acerca de cuáles eran las razones por las cuales el votante debía sufragar por ellos. Se dieron a la tarea de organizar grupos de delincuencia celularmente distribuida en el territorio nacional. Advirtieron que no iban a aceptar los resultados. Ya eso de por sí es un ilícito, ya eso, como dice Olga, es un fraude de ley. Es decir, cómo tú te inscribes, pones tu foto, pones el nombre de tu partido, ya eso es razón suficiente para que el Consejo Nacional Electoral diga, mire, hasta aquí llegaste, pajarito, porque si tú no acatas las normas que están establecidas en las leyes de la República y en la Constitución Nacional, ¿qué razón tienes tú de estar aceptando algunas cosas que te convienen y otras no en materia de legislación electoral? Pero lo dijeron, solamente vamos a atender nuestras actas, lo dijo Biagio Pilieri 10 días antes de la elección. Luego hacen ese ataque cibernético brutal que solamente pueden hacerlo los grandes poderes que tiene en este momento y controlan las redes sociales y, me atrevo a decir, están buscando la forma de controlar la mente de los habitantes de este planeta, de los 7.000 millones. Está desarrollando chips para bueno, personas. yo no sé quién es el salvaje que se va a poner el Neuralink ese de Elon Musk. Se va a convertir en un esclavo de Elon Musk. Si ya lo está logrando, y ya lo están logrando a través de TikTok, de Instagram, de X, de Facebook, de WhatsApp, si lo están logrando a través de eso, imagínate tú que tú permitas que tu cerebro, que es tu libre albedrío, le coloques un chip para que él te controle la mente. Es exactamente igual a lo que pasaba en los años 40 y los años 50, cuando alguien era díscolo. Hay una película muy famosa con Jessica Lange que se llama Frances, que le hacen una lobotomía a una actriz sencillamente porque es una persona rebelde, libre. Eso es una verdadera lobotomía moderna 3.0. Pero el crimen, déjame seguir con el crimen. Entonces, ellos llegan y dicen, solamente vamos a tener nuestras actas, atacan el sistema electoral venezolano para ralentizar, para enlentecer el proceso de totalización y el proceso de publicación. Lo que ellos más atacaron fue la publicación por parte de la página web del Consejo Nacional Electoral. La pregunta que se haría cualquier detective de nuevo cuño, ¿para qué? ¿Por qué estaban enlenteciendo eso? Beneficio. Porque ahí es donde estaba el forjamiento y el fraude que estaban cometiendo. Agarraron, no sé si recuerdas, y es importante recordarlo, que ese mismo día, este señor, Edmundo González, que me gustaría mucho ver una resonancia magnética de ese cráneo, porque empezó a decir, no sabemos, tenemos el 30, tenemos el 40, tenemos el 42, después la otra señora dijo, no, tenemos el 70, y después dijo que tenían el 68, o sea, horas después, bajó la cantidad de actas que tenían. Después pusieron otro pobre señor ahí que pasaba por allí, que se llama Omar Barbosa, y dijo que tenían el 45% de las actas. Conclusión, no sabían qué era lo que tenían.
y luego montan una página web y en esa página web ya está completamente demostrado que el 83% de esos papeles que montaron ahí están forjados. ¿Qué es lo grave de eso? Lo grave de eso es que, o sea, lo realmente bárbaro y que habla de que la verdadera intención es destruir a Venezuela para apropiarse de ella, es que el secretario de Estado del supuestamente país más poderoso del planeta, con esos papeles guindados en una página web, dijo, no, yo no creo en nada de lo que salga de Venezuela, sino en esos papeles. Algunos países lacayos, algunos gobiernos lacayos de América Latina hicieron lo mismo. Las actas. Y hoy... Se transformó en un fetiche, ¿no? Claro, publiquen las actas, ¿dónde están las actas? Era la gran frase además en las redes sociales y hemos visto, como decía Jorge hace unos minutos, que justamente cuando estaban pagando a los influenciadores les decían que tenían que hablar de esa expresión de las actas. Pero resulta que el Tribunal Supremo, de forma magnánima, los convoca a todos y les dice, bueno, tráigame pues, muestre, ¿cómo dice? Muestra las cartas que tienes. A ver, tráigame todo el material electoral, porque ya el Consejo Nacional Electoral depositó ante el tribunal todo el material electoral cibernético, los resultados del centro de totalización, los resultados de las mesas electorales y las actas. Qué cosa tan rara que te están dando la oportunidad. Tienes al planeta entero en tus medios y en tus redes hablando de las actas. Te están dando la oportunidad de que vengas con tus actas y digas, mira, aquí están mis actas. O sea, no llevaron ni los pendrive que se robaba Guaidó cuando trabajaban con Pumoy, ni los pendrive que se robaba Guaidó. O sea, no llevaron, pero ni una servilleta doblada para decirle al Consejo, al Tribunal Supremo de Justicia, mira, aquí traemos 3 servilletas con unos números anotados. ¿Y cómo sucede eso y los medios de comunicación no advierten ese detalle y no se escandalizan y advierten a la gente que está bajo esa hipnosis de las actas de que ahí se está cometiendo una inconsistencia? No, porque justamente los medios, los influenciadores y las redes hacen parte del plan, no son testigos que están registrando unos hechos. Y no importa la verdad en este caso, Por ¿no? supuesto, no. No, la verdad es la primera víctima. Como exactamente, y tampoco importa el conocimiento sobre el país. O sea, muchos de los que estuvieron aquí o de los que hablaron sobre Venezuela no tienen ni idea de Venezuela. Les pagaron para decir estas palabras, les pagaron para producir estos contenidos. Los periodistas vinieron a contar una historia. Cuando esa historia acaba, el 30, porque no hay más violencia, empiezan a irse. Si tú te das cuenta ahora, están todos los medios internacionales con sus periodistas habituales, los que hacen vida aquí. Si la violencia hubiera continuado, porque los medios son fagocitadores de la violencia. Y creo que aquí una cosa muy importante, así como en el año 2002 el comandante Chávez dice, vamos a legislar en materia comunicacional después del golpe, ¿no? Porque el golpe fue situaciones que van creando etcétera. necesidades, ¿no? Aquí también, y creo que es parte de la ofensiva y de la característica propia de Venezuela, y es decir, identificamos el golpe, resistimos al golpe, pero avanzamos sobre las causas que generan este golpe. Y hay que reconocer en este golpe el rol del ciudadano de verdad, del real, del señor de la esquina. Que no somos bots. Sí, que no son bots, que son reales y que fueron realmente la reacción verdadera ante el tsunami nunca visto. Yo creo que no hay, por lo menos no hasta ahora, en periodos tan extensos, una ofensiva tan grande en materia comunicacional, porque ya no son solo los medios como en el año 2002, sino que también están estos otros aparatos que llegan, como explica muy bien el presidente de la Asamblea Nacional, a tu celular, están en tu casa, comen contigo, o sea, toda la familia, estoy inundado de eso, pero la realidad real y el pueblo sencillo, humilde, la gente común y corriente fue la verdadera vacuna contra eso. No hay otra explicación. No, esta situación ha puesto otra. sobre la mesa algunos conceptos: guerra no convencional, guerra cognitiva, claro, y ahora guerra viene la cibernética. ofensiva. O sea, eso que dice Patricia de la realidad, y lo decía también Pérez Pirelli, y de un modo lo mencionaba Olga también. Aquí hay una confesión. Los únicos representantes que tenía González Urrutia ante el Consejo Nacional Electoral y ante el Tribunal Supremo de Justicia son los partidos políticos que lo inscribieron a él como candidato, que son 3. Un Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales, la Mesa de la Unidad Democrática, de José Luis Cartaya, que se lo sopló Story, pero trataron de recuperar la tarjeta, y José Simón Calzadilla, de Movimiento por Venezuela. A ellos les preguntaron, señores, presenten las actas correspondientes, presenten el material electoral que ustedes tienen, a ellos y a todos los 38 partidos que participaron. Mira lo que respondieron, textual. No consignaron material electoral alguno, argumentando que no poseen ningún
tipo de documentación referida a este proceso electoral. En tal sentido, manifestaron que no tienen actas de escrutinios de los testigos de las mesas, ni listados de testigos, porque hay que tener si presento testigos un para listado de acceder a testigos, eso. yo podría, el Tribunal Supremo, bueno, convoco a los testigos para que ellos presenten las actas. No tenían listados de testigos, llegando incluso a sostener que no participaron en el proceso de traslado y resguardo de las copias de las actas de escrutinio que corresponden a sus partidos políticos. Y el tribunal agrega, como consta en audio, video y actas de sus comparecencias, firmaron. ¿Y si no tenían actas, qué publicaron? Bueno, exactamente. Rosales, que yo dije hoy en la Asamblea Nacional y lo sostengo, que tiene muchos defectos, pero el de pendejo no lo tiene. Él sabe quién hizo toda esa patraña. Toda esa patraña la montó Súmate. Toda esa patraña, completica. Como las primarias. Y toda esa patraña la montó Súmate, María Corina Machado, González Urrutia, con la participación de Jeff Bezos, porque lo confiesa Jeff Bezos, que proporciona las herramientas que tiene, el hardware que tiene, los software que tiene, lo proporciona para mantener en resguardo esos papeles sucios que ellos llaman actas. Y Rosales no se quiere meter en ese paquete, esa es la verdad. Y por eso cuando le preguntaron, ¿dónde usted tiene acta? No, yo no tengo nada. Y el otro, Calzadilla y el de la, ¿cómo se llama el otro? Y Cartaya, Calzadilla y Cartaya, cuando ven que Rosales dice, no, yo no tengo ninguna acta, dicen, pues yo tampoco tengo acta como emparan. Resulta que ninguno tiene acta. Conclusión, esto ya es cosa juzgada. Porque si tú no vas y no presentas absolutamente ningún documento que contraríe no solamente lo que presentó el CNE, lo que presentaron los partidos y lo que ocurrió en el peritaje, que también los medios tratan de tapar eso que ocurrió, que fue el peritaje técnico, que es un peritaje. En el año 2002 hubo un peritaje del Centro Carter para reproducir a través de un conteo rápido que el resultado del referendo revocatorio contra Chávez había sido un referendo confirmatorio a favor de Chávez. ¿Qué dijo la Mesa de la Unidad Democrática? No participó en el peritaje del Centro Carter, no fue. Y ese fue un peritaje del 0,5% de las mesas de votación. Aquí los expertos analizaron el 100% de las mesas. Analizaron las 30.026 mesas que hay en Venezuela, que ahora todas son automatizadas. Y luego se dedicaron a chequear si lo que estaba en el centro de totalización se compaginaba con las actas de votación. Una cosa muy sencilla. Expertos nacionales, yo creo que pocas personas pueden decir que tienen el nivel de esos 3 expertos nacionales que hubo y 5 expertos internacionales que tienen, todos acumulan centenas de elecciones donde han participado o como autoridad electoral o como observadores internacionales. Y dijeron, mire, mijo, analizando lo que dicen las actas y chequeándolo y comparándolo con el Centro Nacional de Totalización automatizado, que esa es la otra cosa. En Venezuela el voto es automatizado. Lo otro es acompañamiento del voto que importa, que es el voto automatizado, lo que diga la pantalla y lo que diga la máquina de votación. Porque dicen, no, que si los papelitos, que si no sé qué cosa. Claro, en Venezuela hay tantas posibilidades de chequeo que hasta eso está, eso es lo que el comprobante de resguardo existe. Pero eso no es un voto. El voto es lo que diga, lo que está establecido en la máquina de votación. Y chequeando todo eso, llegaron a la conclusión de que el resultado, en el cálculo matemático que hicieron, dio exactamente igual que lo que se expresó por el CNE el 28 de julio. Eso es lo único que es verdad. Eso es verdad. Fue analizado, fue chequeado y fue confirmado. Tú le preguntas ahorita, tú llamas ahorita a González Urrutia, le dices, sálgase debajo de esa cama donde está usted asustado, como está. Véngase para acá y muéstrame sus actas, entrégueme las actas. Y no va a poder hacerlo porque todo era mentira. Todo sería una trama, un montaje. Voy a pedir a la producción incorporar nuevamente a Miguel Ángel Pérez Pirela a la conversación y confirmar de que nos estaría escuchando para plantearle la pregunta justamente de lo que viene planteando el presidente de la Asamblea Nacional, de una posición que desde hace más de 20 años no reconoce los resultados de los procesos electorales, que participa en una elección presidencial, pero siempre con cartas bajo la manga,
que no responde a las pruebas incontrovertibles de estas raciones de realidades que va marcando los eventos de las últimas semanas. Me gustaría preguntarte, tal vez no es una pregunta muy profunda, pero sí muy común, ¿a dónde vamos a parar con este tipo de oposición Venezuela, que no responde, que no actúa en función de la sensatez y la coherencia? Bueno, ¿a dónde van a parar ellos? ¿A dónde van a parar estos negadores de oficio de la realidad? Van a parar a la nada, van a ir desapareciendo paulatinamente. Bueno, ni tan paulatinamente, porque un gran resultado de este 28 de julio, y no quiero yo pecar de optimista, es acaso una hipótesis que yo planteo, es la desaparición de la extrema derecha venezolana. Es decir, ellos sabían muy bien que después del 28 de julio ya no les iba a quedar más excusas, y es por eso que ellos se van a las mal llamadas guarimbas, que no son otra cosa que actos terroristas, y es por eso que ellos terminan escapando hacia, insisto yo, ese triángulo de las Bermudas, Bogotá, Miami, Madrid. ¿A dónde van a parar ellos? Porque otra parte importante de la oposición, que era representada por 8 candidatos y por varios movimientos y por varios partidos políticos, emergen. Es decir, ellos lograron hacer algo que realmente es difícil de concretar. Ellos lograron en 48 horas, entre el 29 y el 30 de julio, dilapidar millones de votos que los tenían, lo dice el Consejo Nacional Electoral. No ganaron las elecciones presidenciales, pero tenían un caudal importante de votos que podían ser invertidos en venideras elecciones legislativas, de gobernadores, estadales, municipales, de alcaldes. Y ellos solitos se encargaron de dilapidar todo eso, y además ellos solitos se metieron en gravísimos problemas de delitos electorales, pero también delitos de odio, delitos de lesa humanidad, delitos vinculados al terrorismo, etcétera. Porque es que, y voy a la lógica aristotélica, hay un principio fundamental de la lógica filosófica que es el principio de no contradicción. Es decir, no es el caso de A y no A al mismo tiempo. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, Miguel Ángel Pérez Pirela no puede estar en este lugar y en el estudio al mismo tiempo. De la misma manera, aplicada esa lógica aristotélica a esta gente, no se puede decir que el Consejo Nacional no sirve y sí sirve, no funciona y sí funciona al mismo tiempo. Es decir, sí funciona cuando María Corina Machado gana una curul, sí funciona cuando Leopoldo López gana una alcaldía, sí funciona cuando Manuel Rosales gana una gobernación, actualmente gobernador, sí funciona cuando Ocarí gana una alcaldía, cuando Guaidó gana una curul. No funciona cuando pierden las elecciones durante 25 años. No se puede seguir manteniendo este doble discurso, este doble rasero, según el cual el Consejo Nacional Electoral me sirve cuando gana y no me sirve cuando pierde. Y voy a un ejemplo mucho más reciente que estoy seguro yo, ya que estamos en una lógica cognitiva en la mente de todos los venezolanos y las venezolanas de bien, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Sí funcionaba, sí existía, sí era válido cuando María Corina Machado fue hace unos pocos meses empujada por los Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes? Ahora de pronto, hoy por arte de magia, el Tribunal Supremo de Justicia dejó de existir. ¿Qué destino, para cerrar mi respuesta a tu pregunta, hermano, qué destino le queda a ellos? Evidentemente, la nada, la no existencia, porque quien hace de la realidad la nada, quien niega la realidad, o tiene gravísimos problemas psiquiátricos, pero no me meto yo en ese campo, porque ahí está el doctor Jorge Rodríguez, o simplemente en términos electorales va a terminar por desaparecer, porque el pueblo venezolano ya finalmente lo reconoció, y saben que detrás de esta negación de la realidad, detrás de esta negación del principio de no contradicción, se encuentra única y exclusivamente el hecho de que ellos quieren llegar a la presidencia de la República en medio de un baño de sangre y catapultado por los Estados Unidos. Hablando justamente de la perspectiva psicológica y tomando tu análisis, Miguel Ángel, no se puede andar en estas dos bandas, en estas dos aguas, ser y no ser al mismo tiempo, pero en cambio tenemos esa oposición. Pero pudiese entenderse esta actitud por esa adicción compulsiva hacia lo paralelo, a instalar siempre instancias irreales para justificar su actuación. En este caso,
tienen también una dimensión de una realidad creada a través de redes sociales, pero que no se corresponde a la realidad real, como ya lo decía Patricia. Las calles de Caracas dan un mensaje distinto al que pudiesen darnos si ahorita abrimos algunas aplicaciones de redes sociales. Claro, yo creo que también tienen una confianza exagerada en lo delirante. Es decir, porque eso no es otra cosa que un delirio. Cuando ellos niegan la realidad e inventan una realidad paralela, eso se llama una idea delirante. En cualquier manual elemental de psicología o de psiquiatría, cuando yo digo que además de las 4 personas que estamos aquí sentadas, más Pérez Pirela, tengo a un marciano ahí dictándome lo que tengo que decir, eso es una idea delirante. Ellos, de manera permanente, instalan delirios, llamémoslo así, sociales, y esos delirios sociales lo que persiguen es lograr el control social de una determinada circunstancia, una determinada situación. Hay gente que compra eso. No tengas ninguna duda de eso, y ahora tienen un poder tremendo, que es el poder de la dopamina que está en las redes sociales. La dopamina es un neurotransmisor que produce todo el tiempo satisfacciones instantáneas que luego requieren que vuelva a reproducirse esa satisfacción. Por eso es que están diseñadas así. Instagram es así. Instagram es una red dopaminérgica completamente. Tú ves que estás pasando todo el tiempo, ¿ves? Y el algoritmo de TikTok, el algoritmo de Instagram, no es para que tú consumas, también para eso, pero es principalmente para que te pongan en una nube donde tú sientas que lo que tú estás viendo corresponde al universo. Por eso ha aumentado de manera dramática las personas en este planeta que piensan que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque esos tierraplanistas ven a otros terraplanistas que ven a otros terraplanistas y todos esos locos están diciendo que la Tierra es plana y no hay nadie que los contradiga porque están absolutamente en esa nube. Es una nube como las que produce Trump y es una nube como las que intentaron producir ellos con estos influenciadores y con estos, como decía Patricia, estas son las palabras claves que tú vas a decir, esto es lo que tú tienes que mantener, pero con un fin realmente tenebroso, porque el fin último era que la persona de una determinada comunidad de repente se sintiera con el ímpetu y el afán de asesinar a su vecino, o de linchar al otro, o de tumbar una estatua, imagínate tú, de José Gregorio Hernández. O si hay algo que es consenso en Venezuela, es el fervor que el pueblo de Venezuela siente por José Gregorio Hernández. Pero el punto es que además a lo que aluden es lo que otros investigadores llaman el cerebro reptiliano de cada uno de nosotros. Todos tenemos un cerebro que no está matizado ni por los sentimientos, ni por lo intelectual, ni por lo racional, sino que está matizado por lo emocional más primitivo, el miedo, el afán de motor, de la ansiedad, la angustia, la intención de atacar al otro para ponerte sobre el otro, además ayudado con unas drogas especialmente diseñadas para eso, el Captagón, que le dieron a todos estos violentos, a todos estos malandros que se los dieron el día domingo y el día lunes y el día martes, lo que buscaba era precisamente eso. Claro, esa intencionalidad, ellos confían demasiado en que siempre van a tener éxito y como bien decía Patricia antes, cada vez más el pueblo de Venezuela se da cuenta de que no me vas a venir con el mismo cuento. No me vas a venir ahora con el cuento. Fíjate que los Estados Unidos dijo, no, el presidente es este señor. Y después se dieron cuenta del papelón. Se dieron cuenta otra vez la de Guaidó. Otra vez. ¿Qué fue lo que generó Guaidó más que sufrimiento para el pueblo de Venezuela? Que vio cómo nos robaron, pero miles y miles de millones de dólares solamente con el montaje de ese gobierno paralelo. Porque no vengas, o sea, no creas tú que solamente, no, vamos a participar todos en esta realidad paralela y en esta idea delirante. No, detrás de eso hay un fin, y el fin es apropiarse de Venezuela. Robarnos Citgo, robarnos los miles de millones de dólares que teníamos depositados en bancos en el extranjero, robarnos monómeros, financiar campañas para poder hacerse. Esta señora Machado le dijo a Elon Musk, se lo dijo, que sus benditos cohetes de porquería iban a despegar desde Cabruta. Se lo dijo en una conversación telefónica que fue públicamente difundida. Es decir, te entrego el delta del Orinoco, te entrego toda una vasta zona donde, ¿qué está ahí? La faja petrolífera del Orinoco. Eso está completamente claro. Entregaron la Guayana Esequiba. Cuando lleguemos al gobierno, le entregamos la Guayana Esequiba a la ExxonMobil. A todo eso se comprometieron con la prepotencia que les caracteriza porque pensaban que iban a tener éxito en su plan. No contaban ni con la fuerza del Estado venezolano,
Y como ahí bien decían Patricia y Olga, tenemos que aprender también de las propias debilidades, porque este es un libro maravilloso, pero ellos también lo han estudiado para ver cómo se cuelan para hacer daño. Y yo insisto, una cosa es, así como después del golpe de abril del 2002, que fue dirigido por los medios de comunicación, se legisló y se actuó para establecer mecanismos de control del Estado, en el sentido de que el Estado tiene que controlar para poder regular a la sociedad. Ahora nosotros tenemos que ver cómo es que esta gente entra llamémoslo así, en el sistema político solamente para, como tú lo llamabas, hacer un fraude a la ley. Eso es inaceptable. Yo opino y voy a insistir en que además eso, además de mi opinión, es lo que está aquí y es lo que está en la sentencia del Tribunal Supremo. Si usted es alcalde, opositor de un municipio, usted tiene que acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y si no la acata, aténgase a las consecuencias. Yo no estoy amenazando a nadie, solamente estoy advirtiendo que la ley es la ley y la ley es para todos. Si usted es gobernador de un estado tal o cual o pascual y usted no acata, vaya buscándose otro trabajo. Porque así como se legisló en el 2003 para regular la acción criminosa de los medios de comunicación, nosotros vamos a legislar para que quien participe en política acate todas las reglas del juego democrático. Y si no lo puede acatar, échate por un lado. Hablando de acatamiento, Olga, ¿cuáles serían las consecuencias que acarrearía para quienes, en este caso o en otras circunstancias, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia no acatan una resolución? Y que se pueda aplicar el caso político. Tiene privativa de libertad. Pero es que en este momento no es solamente desacato, estamos hablando de usurpación de funciones, fraude de la ley, estamos hablando también de delitos electorales como forjamiento de material electoral. O sea, se va sumando. Recuerda que nosotros, digamos que en los juicios penales lo que se hace es una sumatoria de las de los hechos delictivos y eso, digamos que tiene un número de castigo. Es decir, lo máximo en Venezuela son 30 años. Pero si tú acumulas 200 años en delitos que sí los acumula, igualmente son 30 años, porque ese es el máximo que establece la Constitución. No se acumulan las penas. Yo quisiera comentar algo muy importante, que yo creo que es necesario también decir, no solamente se certificaron los materiales electorales presentados, se validaron los resultados, pero también se ratifica la fortaleza del sistema electoral. Eso fue fundamental, o sea que a pesar del ataque masivo que recibió el sistema de transmisión para ralentizar la totalización, los resultados están íntegros y fue comprobado por expertos, tanto nacionales como internacionales, que tienen, como dice el presidente de la Asamblea, tienen, digamos que la máxima experticia. No estamos hablando de expertos sin experiencia como los de la OEA, los de la Unión Europea. Estamos hablando de personas que han sido quienes han administrado elecciones en sus países o han organizado misiones de observación durante 30, 40 años. O sea, estamos hablando de gente que sabe del tema realmente como técnicos electorales. Justamente sobre el tema de los resultados, al mismo tiempo que se desarrolla la narrativa de las actas, otros dicen publiquen los resultados en la página web. Y en ese recorrido creo que se omite un factor importantísimo que se mencionó hoy en la decisión que leyó la sala electoral, que fue la ratificación de que se sometió al sistema electoral a un ataque inédito e intensivo de ciberataque. En estas condiciones están creadas las condiciones para que la plataforma, la página web del CNE pueda publicar qué sucede si no se publica en el tiempo estipulado. Hay algunas otras alternativas legales para que las personas puedan tener acceso a esa información y digan, bueno, ya aquí están los resultados oficiales y se cerró también este capítulo. Ellos hablaron de las actas hasta hoy. Anótalo. Vamos a anotarlo en fuego. No tengo, a partir de mañana no se le acaban las baterías. A partir de mañana no vuelven a hablar de las actas, Carlos. Anótalo. No vuelven a hablar de las benditas actas. Incluso cuando empezaron a aparecer muertos votando en el registro electoral que ellos publicaron supuestamente en un alarde de maestría tecnológica, y usaron un registro electoral donde al menos 4 millones de personas fallecidas desde el año 2000 hasta la fecha estaban en ese registro electoral. Al menos 4 millones de personas.
se inundaron las redes sociales de gente denunciando situaciones como esta. Igual, esto mata las actas. Porque si los 3 representantes de los 3 partidos de González Urrutia dicen que jamás tuvieron acceso a ningún acta, como dicen los abogados, la defensa, al menos en las películas, la defensa descansa. Ya. Olvídate. Esa ola de agua sucia que levantaste va a ser sustituida por otra ola de agua sucia. Luego está el tema de la publicación y la sentencia también lo señala. La sentencia señala que, en efecto, nunca antes en la historia de este planeta, en unidad de tiempo, es decir, en ese tiempo en que se estaban transmitiendo los resultados por la publicación, había sido atacado como esto fue atacado. Hay algo que es muy importante en el sistema electoral venezolano, que a veces cuesta un poco explicarlo. La mayor parte del sistema electoral venezolano, por ejemplo, los resultados no viajan por internet para evitar los ataques. Pero lo que se va a publicar sí tiene que viajar por internet porque se publica en una página web. Y eso fue lo que destruyeron estas ratas. ¿Destruyeron o han ralentizado? No, lo atacaron y lo destruyeron, lo tumbaron. Está tumbada la página web del Consejo Nacional Electoral. Pero el tribunal resuelve el tema porque en la parte, el punto sexto, en el exhorto, dice: exhortamos al Consejo Nacional Electoral para que publique los resultados en la Gaceta Electoral. Lo que no contaban estos terroristas cibernéticos es que el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y lo dice la sentencia del Tribunal Supremo, dice: el Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Esta Gaceta que es un impreso? Claro, es impresa. Y, óyeme, búscate la Gaceta Electoral del año 2018. Está impresa. Y ese documento ya quedaría como oficial y es que es el único oficial según la ley. No es la página web. No, el documento, dígame usted de jurisconsulta, el documento oficial es la Gaceta Electoral, por eso existe la Gaceta Electoral, así como si a ti te nombran ministro y no sales en Gaceta, tienes que salir en Gaceta, papá, porque si no sales en Gaceta no eres ministro todavía. Para eso existe la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Otro tanto ocurre con la Gaceta Electoral. En el año 2018 se publicaron los resultados de la Gaceta Electoral. En el año 2013, cuando resultó electo Nicolás Maduro Moros contra Enrique Capriles Radonsky en las elecciones presidenciales, se publicaron en la Gaceta Electoral. En el año 2012, donde resultó electo Hugo Chávez, presidente constitucional contra Capriles Radonsky, se publicaron en la Gaceta Electoral. Sigo, en el año 2006, donde resultó electo Hugo Chávez contra Manuel Rosales, se publicaron en la Gaceta Electoral. Y todavía el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días desde el día 28, desde el día 29 que fue proclamado el presidente Maduro, tiene 30 días para publicar en la Gaceta Electoral, que es el único requisito que exige el artículo 165 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Sobre eso que está mencionando, quiero incorporar 155. otra vez. 155. Nos faltan unos 12 minutos y quiero incorporar en esta última parte a Miguel Ángel Pérez Pirela, si todavía está conectado con nosotros, para justamente preguntarle sobre esto que está planteando el doctor Jorge Rodríguez, sobre si están planteadas estas situaciones o escenarios en la ley de la publicación de los resultados en una gaceta. ¿Esto lo ignora la dirigencia opositora que lleva adelante estas narrativas de actas y publicación o están manipulando? ¿Son ignorantes o manipuladores? Es la pregunta que le quiero dirigir a Miguel Ángel Pérez Pirela, si nos está escuchando a esta hora, ya te vemos en pantalla. ¿Ignorantes o manipuladores? Aristotélicas son ambos. Ajá, aquí tiene una perspectiva el doctor Jorge Rodríguez. ¿Son ignorantes o manipuladores esta dirigencia opositora que llevando adelante esta narrativa de actas, publican en la página web, no hay forma de que se pueda oficializar estos resultados e ignoran este detalle que está mencionando el doctor Jorge Rodríguez, que se van a publicar en una gaceta? Bueno, es una pregunta muy difícil porque solamente me das una opción al decir, yo creo que hay mucha ignorancia y también hay mucha manipulación. Hay un hecho que a ellos lo ha caracterizado durante estos últimos 25 años y es menospreciar a la revolución bolivariana, es menospreciar al chavismo,
comenzando con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y pasando por Nicolás Maduro. Sí, recuerden que en las primeras de cambio, al inicio del siglo XXI, ellos hablan de las hordas chavistas, ¿no? ¿Cómo puedes ser tú chavista siendo tan inteligente o tan bella o tan... y ellos se han vendido internacionalmente como una especie de lumbreras, especialistas en absolutamente todo, todistas, y este menosprecio al pueblo venezolano, al chavismo, ha hecho que precisamente el chavismo, como dicen los franceses, se eternice en el poder de forma democrática, claro está. Entonces, esta ignorancia, que algunas veces puede ser incluso adjetivada de supina, viene, como toda ignorancia, acompañada por una grandísima arrogancia, ¿no? Bueno, los adjetivos que ha utilizado Jorge Rodríguez, que no los voy a recordar yo aquí en aquel momento para tildar a Juan Guaidó, son realmente para coger palco, como se dice popularmente. Ahora, esta ignorancia también, evidentemente, es acompañada por una grandísima manipulación. Ellos de todas desconocen las leyes venezolanas. A ellos no les importan las leyes venezolanas. Ellos desprecian las leyes venezolanas y por lo cual tampoco las conocen. De vez en cuando aparecen supuestos eruditos de alguna academia trasnochada o de alguna universidad autónoma o privada a dar cátedras pero finalmente nos damos cuenta que responden más a intereses y a pagos de 15 y último que a reales investigaciones. Hay que decir, y esto yo lo digo con mucha humildad, que en las filas del chavismo no solamente hay especialistas electorales, hay constitucionalistas, hay grandísimos científicos, artistas de renombre, pero sobre todo la fuerza de inteligencia mayor que tiene las filas chavistas es la inteligencia del pueblo venezolano. Y aquí recojo las palabras de mi querida amiga Patricia Villegas, que decía poco antes, ¿no? Sin la inteligencia del pueblo venezolano, que es una inteligencia como dicen los sabios milenarios del altiplano latinoamericano, es una inteligencia sentipensante que piensa y siente al mismo tiempo. Sin esa inteligencia, Venezuela ya estuviera, Dios nos guarde, en una guerra civil. Mira, uno que vivió tantos años en el extranjero, te da cuenta que pocos países en el mundo hubieran resistido a embestidas de odio tan grandes como la de las guarimbas 2014, 2017, a intentonas de golpe de Estado, a intentonas de invasión, a intentonas de magnicidio, a blackout eléctrico. Es decir, el pueblo venezolano y del 28 de julio se creció, el 28 y después del 28 se creció aún más. Es un pueblo realmente sentipensante que no ha querido caer en la ignorancia supina de una parte extremista que se cree élite, pero tampoco se ha dejado manipular, valga la redundancia, por las manipulaciones de esta parte extremista de la derecha venezolana, que, y discúlpenme la expresión, no tiene nada que ver con la oligarquía bogotana o hasta rioplatense, que de alguna forma posee un poco más de educación. Es decir, estos apellidos, este puñado de familia, estos amos del Valle, ni siquiera se tomaron el tiempo, a pesar de todo el poder y dinero que tenían, de formarse. Por eso basta ver la historiografía del siglo XX y del siglo XXI, artistas, cineastas, escritores, pintores, escultores, todos vienen del seno de las luchas populares. Generaciones enteras de pensamientos que se han forjado en el calor de las luchas y de las revoluciones y de las rebeliones en Venezuela. Esta élite racista, xenófoba, que desprecia al pueblo venezolano, y así responde a tu pregunta, es ignorante y es manipulador. Dos características a la vez, no se podía descantar. Y bueno, gracias por ese análisis y la respuesta que nos ha ofrecido Miguel Ángel Pérez Pirelli. Agradecido por tu participación en este programa especial para revisar justamente
las implicaciones, las lecturas de lo que fue esta decisión que se leyó más temprano de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, convalidando el resultado, el boletín que ofreció el día 28, ya en la medianoche, ya para el 29, el Consejo Nacional Electoral ratificando la victoria del presidente Nicolás Maduro Moros. Nos quedan 5 minutos y quiero aprovecharlo ya en estos minutos finales para compartir sus reflexiones y un poco en la línea de lo que venía reflexionando Miguel Ángel Pérez Pirela, diciendo que es imposible decir o es ignorante o son manipuladores, sino las dos cosas a la vez. Y también agregar que lamentablemente tenemos una élite que puede tener mucho dinero, pero sabe tampoco que es peligrosa por eso, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que hemos estado todos en este país y también poblaciones de otros países, yo diría que particularmente en América Latina, en Chile y en Argentina, como para usar una imagen, hemos sido como ratoncitos de laboratorio durante estos días y de manera muy importante 28, 29 y 30. Es decir, se ejerció una gran estrategia en el campo comunicacional, político, internacional, para deshacer el Estado venezolano, para golpear el poder electoral, pero por ahí también después golpear el Tribunal Supremo de Justicia, golpear el Poder Ejecutivo en cabeza de un presidente que está electo y reelecto, y bueno, ahí poner en jaque nuevamente al Estado. Creo que esa es una de las primeras grandes ideas que pueden quedar. A partir de hoy estamos en otro escenario, o sea, se ha derribado, se ha echado por tierra ese golpe de Estado. Como dicen los muchachos, se desbloqueó un nivel y empezamos otro. Exacto. Hoy, a partir de hoy comienza otra cosa y cuando uno ve que comienza es que hay una situación de hecho y de derecho, pero el presidente de la Asamblea Nacional ha dicho vamos a legislar, es decir, frente a un golpe va a haber más legislación. ¿Qué es la legislación? Son las reglas del juego y por tanto hay una protección también a la gente. ¿A cuál gente? A todos nosotros que somos esos ratoncitos de laboratorio que hemos estado así apabullados durante todos estos días. ¿En qué materias? En las que ellos han dicho. Más democracia, porque además en este país nuevamente vamos a elecciones, o sea, este domingo hay elecciones frente a la otra palabra que yo diría que también fue una palabra muy fuerza, y que seguramente por ahí van a salir los testimonios de que les pagaron también para usarla, que es dictadura, dictador. La realidad real de esos ratoncitos de laboratorio, ¿cierto? Para usar esa imagen es que este domingo volvemos a las urnas. No existe, no es posible congeniar estas dos realidades, la realidad real de un pueblo que vuelve a votar y la realidad virtual que te dice que vives en una dictadura. Entonces creo que ante este hecho, este golpe de Estado que concluye hoy o que se cierra hoy este capítulo, se está diciendo desde el Estado venezolano más democracia, más legislación y por supuesto en materia comunicacional, un montón de cosas que hacer. El propio ministro Yáñez ha hablado en algunos otros espacios y creo que se pone sobre el debate público el tema de la formación. O sea, no es solo producir contenidos, o sea, el Estado venezolano se ha dado una gran oportunidad de producir contenidos en distintas plataformas durante todos estos años, pero hoy se encuentra claro frente a la realidad de este golpe de Estado. Dice, no se trata solo de producir contenidos, sino que tenemos que alfabetizarnos todos como sociedad desde la más temprana escuela y además tenemos que tener autopistas propias. Es decir, eso que hoy podemos entender como grandes laboratorios contra nosotros por esa imagen que he estado tratando de usar, esa red social que se llama X, esta red social que se llama TikTok, funcionan de esta manera, tenemos que desnudarlas, pero al mismo tiempo tenemos que hacer otras. Estamos aprendiendo a verlos también con sentido crítico. Claro, y eso no es menor en medio de un golpe de Estado, o sea, correcto. Hubo una actitud pedagógica y de protección durante este tiempo en términos comunicacionales que me parece que también es muy paradigmática y que tendremos que estudiar porque sí, eso también fue una vacuna que ayudó a un pueblo que es comunicador y que al fin y al cabo, en medio de toda esa avalancha, de todo ese tsunami, siendo un ratoncito de laboratorio, dijo, ya va, hay una realidad que está ocurriendo allí que no es la mía y yo voy a creer a lo que tengo aquí al lado, a lo que estoy viendo, a lo que estoy viviendo, por encima de lo que se dice. Olga, tomando la línea de la reflexión que nos deja Patricia, este país fue sometido prácticamente a un campo de concentración mediática en estos días. La expresión no es mía, sino de Alejandro Krivitsky, periodista argentino que ha venido trabajando mucho este concepto, un campo de concentración mediática y al mismo tiempo la metáfora, tomando prestado otro evento histórico, un Stalingrado. Nos han asediado con una intensidad tan potente, con estos contenidos agresivos que plantearon una batalla épica en el sentido Venezuela, consciente o inconscientemente, fue el escenario de una batalla del fascismo en contra
o de la democracia en contra del fascismo. ¿Compartes tú esta reflexión? Mira, yo creo que nosotros tenemos 25 años luchando por conceptualizar lo que estamos viviendo. Hay una claridad absoluta en el pueblo venezolano que no tenemos una crisis política como han querido ver los medios internacionales y estos factores de extrema derecha. Exactamente. Que no significa que no haya problemas, pero no hay esa crisis. Lo que ha habido es una agresión contra la institucionalidad democrática por parte, nuevamente, de este sector de extrema derecha que quiso desdibujar los límites de nuestro derecho, los límites de nuestro derecho, me refiero de nuestro ordenamiento, de nuestra constitución, pero otra vez a través de una solución constitucional se dio respuesta para defender a todo el pueblo venezolano, la soberanía del pueblo venezolano de esta nueva agresión que, como dice Patricia, finaliza hoy con una decisión de la única instancia jurisdiccional electoral y que ratifica nuevamente, como decíamos antes, que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, que sigue siendo el sistema de vanguardia, y hemos demostrado que efectivamente fue una agresión y que el pueblo venezolano puede continuar en paz, trabajando, estudiando, participando en estos espacios de forma pedagógica, porque tenemos que seguir trabajando, como decía tanto Patricia como Jorge Rodríguez, tenemos que trabajar después de lo aprendido en un nuevo espacio para legislar. O sea, un nuevo espacio, tenemos que legislar sobre nuevos elementos y a eso vamos todos. Doctor, su reflexión. Carlos, los gendarmes de ese campo de concentración que tú mencionas, que me parece una excelente metáfora, son robots. Los gendarmes que mediatizan a toda una sociedad ni siquiera son seres humanos. Cada vez que el presidente Maduro tiene una locución o Diosdado está con el programa, además de todos los dirigentes opositores, sobre todo los de extrema derecha, que no se pelan el mazo, prenden la fábrica de bots y son verdaderos robots los que intentan no solamente amedrentarte, no solamente bulearte, sino también diseñarte tu manera de pensar, tus gustos. Hay robots cuidándote a tus hijos en este momento. El robot que está ahí puesto en forma de algoritmo o de inteligencia artificial es el que está haciendo de niñera de muchos niños o el que está haciendo de cuidador de muchos niños. Hay países del mundo que ya están prohibiendo el uso de tabletas en las escuelas y lo llaman así. Este es un territorio libre de redes sociales. Incluso volviendo al cuaderno, volviendo a la a libreta. Yo personalmente lo digo, a mí Instagram ni me interesa. O sea, yo ni sé no sé cómo se usa eso. Pero tiene red social, tiene Instagram. Sí, la tengo, pero la tengo a manera de un medio de comunicación social y además de la manera tan tradicional que realmente no necesitan quitarme los seguidores porque tengo muy poquito. En cambio, el presidente Maduro se los vienen quitando porque como tiene tanto, a mí no es necesario. Porque realmente tengo tan poquito porque no me interesa. No me interesa eso. Jamás he tenido una cuenta de Facebook, ni la voy a tener. Tengo una cuenta secreta de TikTok para ver cosas de libros, para ver cosas de cosmología, para ver las cosas que realmente me interesan en mis momentos de esparcimiento. Pero aún así, estoy considerando seriamente salirme de eso también. Un minuto más de pregunta provocadora, aprovechando que también tiene un perfil literario. Lo que sucede en Venezuela, ¿se parece a una novela de realismo mágico o distópico? No, yo creo que intentó montarse un elemento distópico. A mí se me parece mucho a esta novela Fahrenheit 451. 451 se llama esa novela porque a la temperatura. 451 es la temperatura en que los libros eran carbonizados. Los bomberos que quemaban los libros porque era un delito tener libros. Exacto. Se parece mucho a esto, pero con final feliz. Así como el final feliz de la novela Fahrenheit 451 fue la memoria de los seres humanos, que como le quemaron todos los libros, se los memorizaron y empezaron a reproducirlo a uno y a otro y a otro. Verbalmente. Esa habilidad de contar que tienen los seres humanos desde la misma aparición de la civilización humana, creo que es lo que nos va a salvar, porque en este momento nos volvió a salvar la realidad. Ellos intentaron quemar los libros, pero ya nosotros nos habíamos aprendido. Y le dijimos, esto que tú estás diciendo no es la verdad. La verdad es que el 28 de julio el pueblo de Venezuela eligió a Nicolás Maduro Moros presidente de esta república. Agárrate tus influencers, agárrate tus bots, agárrate tus redes sociales y te los metes por donde te quepa, porque al final se impone la realidad real. Ración de realidad es la palabra o la expresión que se ha repetido con gran fuerza durante este programa especial. De verdad agradecido, un programa bastante completo con
periodista, abogado, presidente de la Asamblea Nacional, diputado, escritor, también Siempre cuando dicen diputado se quedan pensando siempre, es un trabajo. psicólogo, y también a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Pirela, filósofo, también comunicador, y de verdad que agradecido por tener esta oportunidad de compartir este programa especial con ustedes y para hablar sobre lo que fue esta decisión, esta sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que puso dosis de realidad a la pretensión artificial de crear escenarios reales de violencia para desestabilizar y desencadenar un golpe de Estado en nuestro país y seguir avanzando sobre esa pretendida agresión por parte de factores nuevos que estamos conociendo, que estamos mencionando en el relato de la historia contemporánea de nuestro país, que es ese imperialismo tecnológico que está intentando intervenir en nuestro país, desquiciarnos, apartarnos de la realidad para atarnos a estos aparatos, a esta dimensión digital que nada tiene que ver con esta conexión real que tenemos en este instante, en este programa y también cuando salimos una vez a la calle y nos enfrentamos y nos conectamos con la realidad. Muchísimas gracias por conectarse con Venezolana de Televisión, por compartir este momento, este espacio para reflexionar justamente sobre esta decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Santa palabra. Aquí se cierra este capítulo y se ratifica la elección inequívoca del presidente Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta luego. Programa especial.